digamos que ¿por qué es importante el electro? No es de una vez llevar a un paciente a un ecocardiograma, a un cateterismo, a un angiotac, angioresonancia, lo que ustedes quieran en imágenes. Primero, lo que siempre nos vamos a enfrentar nosotros es un electrocardiograma. Es importante tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en los países industrializados y los países en vía de desarrollo. Estamos muy sorprendidos, o el mundo está muy sorprendido por el coronavirus, ¿cierto? Hoy escuché recientemente, muy temprano en la mañana, 5.000 y pico, 5.700 casos confirmados y 115 muertos. Entonces, en Colombia mueren cada 45 segundos una persona por una enfermedad cardiovascular. 45 segundos. Y eso como que pareciera que no sorprende a la gente. ¿De acuerdo? Sorprendió a la gente los 3.000 muertos que hubo en el ataque de las Torres Gemelas, más allá que es un evento pues obviamente catastrófico en el sentido de la violencia y demás, pero en los Estados Unidos se mueren 500.000 personas en el año por enfermedad coronaria. Entonces hay que siempre guardar las proporciones en esto y por encima de cualquier causa, la enfermedad cardiovascular es la principal causa, digamos, la principal etiología de la muerte de todos nosotros. ¿Okay? Entonces digamos que en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio debe realizarse bajo una trípode, ¿cierto? Sintomatología, hallazgos electrocardiográficos y marcadores de injuria miocárdica. Necesitamos al menos 2 de esas 3. Nunca se le olvide eso, porque ahora con el auge de los marcadores de injuria miocárdica tipo troponina y la troponina de alta sensibilidad que no nos ha llegado a nosotros, por lo menos acá en la ciudad, pues estamos muchas veces sobrediagnosticando la presencia de un evento coronario agudo. Entonces debemos tener sintomatología, cambios en el electro y marcadores de injuria miocárdica. ¿De acuerdo? Obviamente, dentro del síndrome coronario agudo, la principal causa es la enfermedad aterosclerótica. Y eso es decir, la principal. Cuando no es la principal, es que existen otras causas de enfermedad coronaria, como por ejemplo el vasoespasmo coronario, ¿cierto? La que llamamos la angina de Prince-Metal. Otro, por ejemplo, la trombosis o la isquemia por aumento súbito de las necesidades miocárdicas metabólicas de oxígeno. Por ejemplo, un paciente que llega por una hemoglobina de 3, hace 15 días me pasa en una interconsulta, porque llegó con el paciente con un choque hemorrágico digestivo, con 2.5 de hemoglobina, hizo cambios eléctricos y elevó troponina. Entonces, que si le mandaban un cateterismo, yo dije, primero que mandar un cateterismo para su cabeza, doctor. O sea, si tiene 2 de hemoglobina, yo me puedo infartar con 2 de hemoglobina. Yo no tengo cómo transportar un oxígeno a cualquier parte del cuerpo. Entonces, ojo con eso, el contexto clínico. ¿De acuerdo? Y entonces, esta causa del aumento súbito de las necesidades miocárdicas ya no se habla de una de isquemia miocárdica como tal, sino se habla de injuria miocárdica. Aquí estoy metiendo un poco la parte clínica con la parte electrocardiográfica porque no vi la manera de separarlos. Cuando veamos infarto, vamos a ver que hay varios tipos, tipo 1, 2, 3, 4, 5 y demás. El tipo 1, que es el más frecuente por esto, aterosclerótica, vasoespasmo, erosión, ulceración de la placa aterosclerótica. Pero el tipo 2 es simplemente una alteración entre el aporte y la demanda, que puede producir cambios electrocardiográficos, cambios enzimáticos, pero que el abordaje terapéutico es diferente. Entonces me preguntaban que qué hacía con la anticoagulación y la antiagregación en el paciente que tenía una hemorragia digestiva con hemoglobina de 2. Y dije, pues, ¿sabes qué se puede ocurrir? Nada. ¿Cómo vamos a anticoagular un paciente con una hemorragia digestiva?
Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente nos estamos focalizando solamente en las troponinas. Entonces, eso es lo que se denomina en el mundo tropomanía. Y no es acá, en todas partes, si me detengo un poquito, porque por ejemplo, uno llega a la clínica Chayo con una uña encarnada y mínimo le hacen una perfusión miocárdica. O sea, tenemos que ser más clínicos para este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Más ustedes que inicialmente, antes de ser especialistas o subespecialistas, como lo van a llegar a ser, pues algún tiempo serán médicos generales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos hablando, la fisiopatología disminuye el suministro, aumenta la demanda miocárdica de oxígeno. Lo que hablamos que más frecuentemente es una placa aterotrombótica coronaria, los procesos que contribuyen a la génesis, la ruptura de erosión, la destrucción dinámica como el espasmo del prismetal que ya mencionamos, la absorción mecánica progresiva, la placa que va aumentando lentamente y obviamente lo que ya estamos hablando de la taquicardia y de la anemia. Entonces, electrocardiográficamente tenemos que esquematizar que hay tres procesos que dependen de la duración y de la intensidad de la hipoxia tisular, que son la isquemia, la lesión y la necrosis. En este mismo orden de ideas, es decir, primero aparece una isquemia, luego la lesión y luego la necrosis. Entonces, dependiendo de cada uno de estos tres, pues son tres tipos de alteraciones electrográficas totalmente diferentes, que obviamente en un proceso con un síndrome coronario agudo pues es evolutivo, ¿cierto? Pero yo puedo tener un paciente con una isquemia crónica sin tener infarto. Puedo tener un paciente con un infarto y nunca más volvió a ser isquemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces digamos que la isquemia nosotros la vamos a valorar siempre en la onda T. La onda T es donde vamos a valorar la isquemia. Digamos que dice, corresponde a cambios superagudos de hipoxia, ¿de acuerdo? Son reversibles generalmente, corresponden a la manifestación electrográfica de un grupo de células que muestran retardo en la repolarización por demora en la salida del potasio en la fase potencial de acción miocárdica, lo cual se traduce en cambio en la morfología de la onda T, y también puede haber prolongación del intervalo QT. En el electrocardiograma, en la clase del viernes, no hablamos del intervalo QT, que es el intervalo donde comienza el QRS y donde termina la onda T, que corresponde a todo lo que es despolarización y repolarización ventricular. Y eso es muy importante. No debe ser mayor de 430 milisegundos en mujeres o 450 milisegundos en hombres, porque digamos el QT prolongado o el QT corto se asocia, QT corto por debajo de 300 milisegundos, se asocia a muerte súbita por arritmias ventriculares. Entonces ese pedacito que oí como en el limbo, de pronto ahorita como que hablamos un poquito bien cómo sacar ese QT, pero se me pasó, ustedes tampoco me acordaron. Y entonces decimos que la isquemia se divide en isquemia subendocárdica e isquemia subepicárdica. Ya habíamos tocado algo de esto. La isquemia subendocárdica son test. Bueno, ¿dónde puede ser la T negativa? ¿En qué derivadas? Esto es fundamental, porque si no sabemos dónde puede ser negativa y dónde es positiva, pues no podemos decir si está bien o está mal. ¿En qué derivadas puede ser negativa? Uno solo, digamos para cualquiera. Levante la mano, no sé. Todos hablaron ahorita. A ver. La T negativa, ¿no? Estamos hablando de negativa, ¿cierto? Es T negativa, una BR, B1, B2 y podría ser, bueno, también faltaría D3, ¿cierto? Está hacia la derecha, no es hacia abajo, acá lo que vamos a pasar. Y puede ser en B3, sobre todo en mujeres desde los 40 años de edad o que fumen, ¿cierto? De negativa. En las demás derivadas debe ser positiva.
¿cierto? Pero la T normal tiene tres características, que son las tres características que no debe tener cuando hablamos de isquemia subendocárdica. Las T positivas normales tienen una rama ascendente más lenta y una rama descendente más rápida. Bueno, aquí no me equivoco. Voy a poner un poquito más de exageración acá. Una rama ascendente que va de aquí a acá. Por ejemplo, aquí le dibujé con 40 y medio y esta casi que un poquito menos de un cuadro. Es Roma, curva, y es menor de 7 milímetros. Porque aquí se confunden mucho, que a veces te dan altas, pero tiene una isquemia subendocárdica. La característica de la isquemia subendocárdica, yo lo mismo lo devolví, qué pena. Entonces, son altas, picudas, simétricas, de base angosta y mayor a 7 milímetros. Fíjense que la morfología de esto es totalmente diferente. ¿Ok? En jóvenes como ustedes, hombres, las T's pueden ser altas, muy altas, porque si son más, aún si son delgados, los QRS van a ser más amplios, o sea, tienen mayor amplitud, no duración, no estamos hablando de bloqueo de rama, amplitud, duración, y podría decir uno que tiene una isquemia, una hipertrofia ventricular, pero recuerden siempre es la morfología. Y el diagnóstico diferencial de estos con alguien, digamos, prácticamente con una sola condición clínica. ¿Saben cuál es? El diagnóstico diferencial de estas T, que no sean de isquemia subendocárdica. ¿Perdón? Correcto, la hipercalemia. ¿Ok? Ojo con esto. Pero la hipercalemia se acompaña de otras cosas que te ayudan a diferenciar, que es bradicardia y prolongación del QRS sin llegar a ser bloqueo completo de rama. Entonces te ayudará a diferenciar. Y en el proceso de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, y esto puede ser una pregunta de examen, ¿qué es lo que pasa en el electrocardiograma en un infarto con agudo de miocardio con elevación del segmento ST? ¿Qué es lo que primero sucede? Esto, una isquemia subendocárdica. Si el paciente llega dentro de los primeros 30 minutos de la aparición del dolor, el paciente te va a llegar con esto. Ojo, y no va a haber alteraciones del segmento ST aún, porque dijimos que depende de la prolongación, del tiempo de isquemia y la intensidad de la isquemia, o sea, la intensidad de la hipoxia tisular. Entonces, si te llega un paciente con dolor precordial con esta T, tú tienes que solicitar un EKG inclusive cada 15 minutos. Porque si realmente es un infarto con elevación de segmento ST, la conducta es totalmente diferente. Cuando hagamos un infarto lo veremos, si hay que trombolizar, si hay que llevar al paciente a hemoplastia o demás. Entonces yo creo que esta parte de la isquemia subendocárdica está clara, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues en el quiz después no digan que después que no les pregunté. Y la otra es la isquemia subepicárdica. Voy a parar un poquito acá. La isquemia subepicárdica, digamos, este es el músculo ventricular, este es el epicardio, este es el pericardio, este es el endocardio. La isquemia subepicárdica se asume que es una isquemia mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque es que los vasos
la irrigación se hace de aquí para allá. ¿De acuerdo? Entonces se asume que esto es un esquema un poquito mayor. Entonces dice que la repolarización en la cara subepicárdica no se iniciará de epicardio a endocardio, como debe ser, sino en sentido contrario como la despolarización, lo cual genera la onda T negativa. Entonces en una isquemia subepicárdica la morfología es onda T negativa. Pero aquí retomamos este tema, pues que si está negativa acá, pues puede ser normal, pero también tiene las mismas características, pero al revés que la isquemia subendocárdica. T's profundas, picudas, simétricas. Entonces, cuando ustedes estén practicando con los pacientes en cualquier rotación, pues, de un poquito de electro, y apréndanse la morfología de la T negativa en B1 y B2, se las dibujo acá, que es como una cosa así. No, puse como muy picuda esta manera. Son cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Esto les marca la diferencia a ustedes como médicos. ¿De acuerdo? O sea, son cosas finitas, pero que implican que tengan un conocimiento claro. Y es algo muy, muy sencillo. ¿Ok? Ya vemos especialistas que este tema lo obvian mucho. En el electro, en el paciente con infarto agudo de miocardio, ¿cierto? La aparición de ondas T así, de isquemia subepicárdica, casi siempre se asocia a infarto sin ST. Generalmente esto es una cardiopatía isquémica crónica, a diferencia de la aparición de las ondas T altas, que puede indicarte una isquemia aguda en el momento del paciente. De eso realmente se asocia a infarto si el paciente tiene dolor precordial, ¿cierto? Si no tiene dolor precordial, es una cardiopatía isquémica crónica. O si encontramos, aquí voy a meter un poquito, como adelantar, la aparición de la onda Q de infarto, más esta es la morfología típica de un infarto con elevación del cemento CT reciente, pero ahorita hablamos, de hecho, con algunos de los compañeros ayer estuvimos hablando de esto. Pero lo que quiero decir es que esto no se asocia a algo agudo, dame la endocárdica sí. ¿De acuerdo? ¿Está claro acá? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces fíjense que acá no hemos hablado en ningún momento del segmento ST. El segmento ST sería el siguiente paso. Estoy devolviendo esa vaina. Entonces la lesión. La lesión es un cambio exclusivamente, como lo dice ahí, electrocardiográfico y puede ser reversible. Pues que la isquemia puede ser reversible, la lesión puede ser reversible, corresponde a un grado mayor de hipoxia, como lo dijimos desde el principio, y el electrocardiograma está representada por cambios en el nivel del segmento ST. El segmento ST, ¿cómo debe ser? Isodifásico. Y uno simplemente pues toma como referencia ¿cómo se llama este punto? J, ¿no? Y acá comienza el QRS, pues uno traza una línea imaginaria y debe ser isoeléctrico. Hay condiciones en las cuales hay una elevación del punto J y ahí es donde empieza el meollo del asunto. Punto J ligeramente elevado
máximo hasta 0.1 milivoltios, es decir, un cuadrito de 1 por 1. ¿En qué condiciones puede haber elevación del punto J fisiológicas? En el paciente joven, delgado, en el paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estas son, digamos, las tres condiciones, porque un paciente puede ser muy delgado pero no es joven, entonces no son incluyentes las dos. Joven, delgado, hipertrofia o que tenga criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, el punto J puede estar elevado sin que debamos hablar de lesión. Para hablar de lesión, tenemos que, si estamos hablando de lesión supradesnivel, el paciente tiene que tener dolor en el pecho. Si no tiene dolor precordial, es otra cosa. Entonces, si hay elevación o infradesnivel, hablamos que es elevación del cemento CT, es que lesión que subepicárdica, ¿cierto? Y la inversión pues la otra. Entonces, fíjense que es al revés, ahí muchas veces se confunden, ¿no? T altas es subendocárdica, isquemia, descenso de cemento CT es lesión subendocárdica. O sea, es al revés. Entonces, ojo con ese tema. Entonces, si quiere hablemos primero de la lesión subendocárdica y después la subepicárdica, que me parece que es más importante. Entonces, en la lesión subendocárdica hay 3 o 4 condiciones. Vamos a ver, yo creo que acá. Ya está dibujada la lesión subendocárdica. Se asocia a síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT. Y esto es supremamente importante porque así como cuando usted me digan fibrilación auricular, me tienen que decir si es lenta, rápida o con respuesta adecuada. No, paciente con infarto. ¿Infarto de qué? No, infarto agudo del miocardio, pero sí, pero ¿cómo? Con o sin elevación del segmento CT. Esa es la manera como aún, y pasarán muchos años todavía, lo diferencia, digamos, debemos hacer la clasificación inicial. Con o sin elevación del segmento CT, una cosa realmente sencilla. Anteriormente decíamos infarto Q1Q, y ahorita van a entender el porqué. Entonces, en la lesión subendocárdica, la isquemia o la hipoxia tisular está acá, ¿de acuerdo? Entonces, el voltaje del potencial de lesión subendocárdico es menor, lo cual al restar el subepicárdico hará que la fase 2 tenga un nivel eléctrico menor de 0 y se genere una depresión del segmento ST, que es la que vemos acá. ¿Ok? Y la teoría es que en la zona lesionada el vector de despolarización circula en sentido inverso y se genera depresión del segmento ST. Si yo estoy parado acá en B5 y B6, la repolarización no va de aquí para allá, porque recuerden que la repolarización tiene el mismo sentido de la despolarización. Por eso es que la onda T casi siempre es positiva en todos los complejos donde el QRS es positivo. Por eso la onda T es negativa en los complejos donde el QRS es negativo B1, B2, B3 o ABR o D3, porque la repolarización tiene el mismo sentido eléctrico que la despolarización. La teoría acá es que digamos, cambia. Ya no es en el mismo sentido de la despolarización. Fíjate que si yo estoy parado acá en B5 o B6, este sería R positiva, porque va de aquí para allá. Ese es el ventrículo izquierdo. Y si coge en sentido contrario, pues el segmento CT se deprime. Pero esto no siempre significa algo agudo. Ya aquí donde voy. Clínicamente, si el paciente consulta por dolor precordial, usted debe asumir que tiene una lesión subendocárdica de tipo isquémico, ¿cierto? Aguda. Pero si el paciente no viene por otra cosa y tenemos esta morfología, es muy típico del paciente con cardiopatía dilatada, ¿cierto? Con muy baja fracción de eyección, o sobre todo en la valvulopatía aórtica, en el paciente con estenosis de la válvula aórtica o con insuficiencia de la válvula aórtica, en el cual el ventrículo izquierdo está sufriendo, porque tiene que, si en caso de la estenosis, tenemos paciente, ¿en qué cama está el paciente de la estenosis aórtica? Está el grupo mío, el que vimos ayer.
Daniela, el que respondió en la interconsulta, que interpretaron como una neumonía. El piso séptimo, donde está el doctor Carrillo, ¿está en el séptimo o en el décimo? ¿Ah? 706. Ah, bueno, ese electros, ese paciente es muy típico. Él tiene una estenosis aórtica severa, o sea, tiene menos de 0.6 centímetros, o sea, el huequito por donde sale la sangre del ventrículo izquierdo es una cosa así. Entonces es un ventrículo que está sufriendo mucho, tiene que contenerse mucho para vencer esa poscarga. Entonces ahí es donde empieza el desbalance, consumo, aporte, sin que tenga enfermedad coronaria. Entonces ese desbalance genera esta depresión del segmento ST. ¿De acuerdo? Es decir, esto puede ser crónico, no necesariamente tiene que ser agudo, pero en el contexto de un dolor precordial es sospechar IAM sin elevación del segmento ST.